Me llamo Maura Quintero. Tengo 72 años. Llevé más de 40 años trabajando en la Biblioteca Pública de Mazatlán, el tiempo suficiente para conocer el olor del polvo y sus caprichos. Unos días huele a madera de cedro, otros a remordimiento. Esa tarde se me pegaba así a la manga cuando llegué a casa, con un dolor punzante en las muñecas que me acompañaba en cada escalón del porche. Adentro, la luz de la cocina era demasiado fuerte. Dejé la bolsa de mandado en la barra, con ganas de descansar un rato, pero el frasco de mermelada de fresa se me resbaló de las manos. Cayó al piso de loseta y se hizo añicos. El rojo se extendió bajo mis zapatos, lento y pegajoso, como una herida que no quiere cerrarse. Me quedé ahí un buen rato antes de agacharme. Las coyunturas me reclamaban. Siempre lo hacían después del turno. En la biblioteca todavía acomodaba libros, aunque me temblaban las manos cada vez que intentaba alinear los lomos parejitos. El doctor me había advertido del temblor, la artritis y los años confabulados, pero yo le juré que podía con eso. Ahora, de rodillas en mi propio piso, ya no estaba tan segura. Gabino estaba en la sala, tecleando en su laptop, con las mangas arremangadas y el café equilibrado en el brazo del sillón. No levantó la vista cuando dijo: «Llegas tarde». Me quedé a cerrar devoluciones. Respondí, con la voz chiquita en todo ese espacio. Y creo que ya no puedo más. Gabino, renuncio. El dolor se está poniendo peor. No aguanto turnos completos. Las teclas dieron un último clic y se detuvieron. Giró la cabeza despacio, la cara más blanca que papel. Si no pones, no vives aquí. Las palabras tardaron en llegarme. Por un segundo pensé que bromeaba, pero volvió a teclear y la habitación se llenó de ese ritmo hueco. Me agaché más, recogiendo pedazos de vidrio con una servilleta, sintiendo el ardor del azúcar y los cortecitos en las palmas. La mermelada olía demasiado dulce. Quise decirle que yo había comprado esta casa con su papá en 1984, que cada ladrillo se ganó con turnos dobles y zapatos remendados, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Cuando el piso quedó limpio, lavé la barra y puse agua y a calentar. Gabino ya estaba en una videollamada, hablando de números, calmado y distante. Su voz podía haber sido la de cualquier desconocido. Para cuando llevé mi té al cuarto, el cielo afuera se había puesto plateado con la bruma del Pacífico. Las manos me temblaban otra vez, más débiles, pero la mente la tenía clara. Dejé la taza. Estiré los dedos y le susurré al silencio: «Ya pagué bastante». En la otra habitación, la voz de Gabino subió un poco más firme, profesional, hablando de presupuestos y justicia. Lo escuché hasta que se mezcló con el zumbido del refri. Luego agarré un cuaderno de la mesita y empecé a hacer una lista. Arriba de la página escribí una sola palabra: mañana. Al día siguiente, me despertó el olor a café que no era mío. Lidia siempre lo hacía demasiado fuerte. Del que se pega al aire como pan quemado. La casa sonaba a trabajo, teclados, pasos, el chorro del agua. Me moví despacio, cuidando las muñecas, y cuando llegué a la cocina ya estaban los dos. Gabino estaba sentado con la laptop abierta, con esa cara de videollamadas, tranquilo, lejano, exacto. Lidia parada junto a la barra, el pelo recogido, la placa de enfermera todavía prendida en la bata, aunque su turno había terminado hacía horas. Parecían un equipo a punto de dar malas noticias. Gabino levantó la vista. «Buenos días. Mamá, queríamos hablar antes de que te vayas a la biblioteca». «Hoy no voy», dije, sentándome. «Ya te lo había dicho. Renuncio». Asintió una vez y giró la pantalla hacia mí. Una hoja de cálculo llenaba el monitor, filas de números, columnas resaltadas, celdas de colores,
Lidia y yo hemos estado revisando los gastos de la casa. Luz, agua, predial, seguros, todo lo que mantiene esto en pie. Lidia se acercó. Voz pareja. Llevamos meses cubriendo la mayor parte. Y ahora que estás jubilada, creemos que es hora de que sea justo para todos. Deslizó una copia impresa sobre la mesa. Bajé la vista. Cada renglón tenía una categoría: luz, agua, gas, predial, comida, internet. El total estaba dividido en 3 partes iguales. Junto a mi nombre, una nota de puño y letra de Gavino: aportación mensual, 15.000 pesos. El ruido en la habitación se suavizó, como si el aire se hubiera acolchado. Pasé el dedo por la tinta, los bordes del papel presionando apenas mi piel. 15.000, dije bajito. ¡Qué exacto! Es lo justo, dijo Gavino. Somos adultos, vives aquí, usas luz, comes. Todos aportamos. Lidia agregó rápido. No es por el dinero, Maura, es por el equilibrio, para que no cargue todo de un solo lado. Doblé la hoja una vez, alineando las esquinas. Equilibrio, repetí. ¿Así le llamas? Gavino se inclinó. Mira, mamá, hemos sido generosos. No queríamos llegar a esto. Pero las cosas están apretadas. Las horas extras de Lidia apenas cubren la guardería. Y mi liquidación se acaba el mes que viene. Estamos tratando de planear. Tienen razón en planear, dije. Yo también planeaba. Tu papá y yo planeábamos cada cuenta por décadas. Hasta contábamos los centavos para los focos. Suspiró. Ahora es diferente. Los precios cambiaron. Y el tono también. Dije suave. Lidia exhaló. Voz baja pero firme. Es lo justo. La miré entonces de verdad. La miré. Las arrugas alrededor de su boca no eran crueldad, solo cansancio. Aún así, las palabras cayeron duras. Justicia no es lo mismo que cariño, dije. El silencio que siguió fue lo bastante largo para que el refri zumbara y se callara. Gavino apartó la vista primero. Cerró la laptop, sin mirarme a los ojos. Te hago la transferencia, dijo, como si hablara con un cliente. A fin de mes, puse la mano sobre el papel doblado y me levanté. Guarda la hoja. Gavino, puede que la necesites más que yo. Lidia abrió la boca, pero yo ya iba hacia el fregadero. Enjuagué mi taza. La sequé y la dejé boca abajo junto a las de ellos 3 tazas en fila. Cuando llegué a la puerta, la silla de Gavino crujió. Mamá, dijo, casi suave. Solo queremos que sea parejo. Giré la cabeza un poco. La igualdad que se construye olvidando la memoria no es igualdad. Caminé por el pasillo hacia mi cuarto. Sobre la mesita, el cuaderno que empecé anoche estaba abierto. La palabra mañana esperando. Destapé la pluma y agregué otra línea debajo y justicia que olvida de dónde empezó el hogar. La lluvia había parado al atardecer, dejando el aire húmedo y pesado de sal. Me envolví una chalina al cuello y salí antes de que la casa me encerrara. La voz de Gavino todavía resonaba débil desde la cocina hablando de cuentas, números, justicia. No quería oír ni una palabra más que convirtiera el hogar en aritmética. Mazatlán de noche era tranquilo. Solo el murmullo bajo del mar y el lejano clang de una boya. Mis zapatos encontraron el camino conocido que bajaba hacia los candados. El mismo que Anselmo y yo recorríamos cuando éramos jóvenes. En esa época, los muelles estaban vivos de ruido, motores diésel, hombres gritando sobre bocinas de niebla. El olor metálico del mar pegado a su chamarra cuando llegaba a casa. Recordaba bien esos paseos. Anselmo llevaba un termo de café, el vapor enroscándose en su cara mientras hablaba de ahorrar para una casa. Un día, decía, la tendremos libre de deudas, sin banco, sin casero, solo paz. Yo me reía y le decía que la paz era muy cara,
Él sonreía y contestaba: «Entonces pagaremos con paciencia». Los candados se veían igual que entonces, agua oscura subiendo y bajando contra las paredes de concreto, constante como la respiración. Me apoyé en la barandilla. Las manos frías pero firmes por primera vez. Bajo la luz lejana del puente, casi lo veía otra vez. Esa sonrisa cansada que llevaba cuando firmamos la escritura en 1984. Los papeles se sentían delgados, casi frágiles, para algo que significaba el mundo para nosotros. Nos mudamos a esa casa con muebles de segunda y cortinas prestadas. Gavino era un niño entonces, armando fuertes de cartón mientras yo pintaba las paredes de la cocina. Anselmo insistió en que lo hiciéramos nosotros. «Si lo construyes con tus manos», decía, «nadie te lo quitará nunca». Pensé en eso esa noche, sus manos callosas guiando las mías. El olor a pintura, el sonido suave de nuestras risas entre el cansancio. No era lujo, era propiedad. Y era amor medido en horas, no en billetes. El viento se levantó. Tirando de mi chalina, mi reflejo se desdibujó en el agua abajo. Plateado e inestable, apoyé la palma en la barandilla y le susurré. Aunque no sabía cuál de los dos convencía, «No se llevarán lo que construimos. Anselmo, esta vez no, ni pedacito a pedacito». Una bocina de remolcador sonó a lo lejos, larga y baja, como la memoria respondiendo. El sonido se abrió paso por la bruma, por el dolor en mi pecho, y lo dejé llenar el silencio que había crecido en mí desde las palabras de Gavino. Me quedé hasta que la niebla empezó a espesarse otra vez, hasta que las lámparas del camino se rodearon de halos. Al volver, la loma hacia la casa se sentía más empinada, pero mis pasos no flaquearon. Mis zapatos dejaron huellas húmedas en el pavimento, chiquitas, pero decididas, alejándose del río y regresando a la casa que esperaba sus luces encendidas. Sus voces tenues detrás del vidrio. En la reja, me detuve lo suficiente para mirar la ventana de mi antiguo cuarto. Las cortinas se movieron apenas. Tal vez por la corriente, tal vez por alguien pasando. Abrí la puerta despacio y colgué la chalina junto a la que siempre tenía la gorra de Anselmo. Luego susurré otra vez, más bajo. «Volvemos a pagar con paciencia». Me acosté sin prender la lámpara, con el sonido del mar todavía en los oídos. Al amanecer, la bruma se había levantado, pero el peso en mi pecho no. Gavino salió temprano a una entrevista en Culiacán. Y Lidia llevó a los niños a la escuela. La casa por fin estaba quieta. Hice té. Lo dejé enfriar a mi lado y miré al techo donde la puerta del altillo esperaba como una pregunta sin abrir. No había subido en años. Anselmo trepaba esas escaleras cada vez que el boiler hacía ruido o el tejado goteaba. Ahora solo era yo. Una mujer con manos temblorosas y una mente que se negaba a rendirse. La escalera gimió cuando la bajé. El polvo flotó en el aire, atrapando la luz como una nevada lenta. El olor a cedro y papel viejo me llenó los pulmones. Por un momento casi me di la vuelta. Algunos recuerdos pesan más que cajas, pero subí. El aire de arriba era seco y familiar, del que guarda secretos. Encendí la bombilla que colgaba del travesaño y el espacio parpadeó despierto. Baúles, cajas de plástico, una máquina de coser que no funcionaba desde 1992. Contra la pared del fondo estaba un cofre de madera. Anselmo lo había hecho él, tallando nuestras iniciales en la tapa. Al levantarlo, las bisagras crujieron como huesos cansados. Adentro había carpetas apiladas con cuidado, cada una marcada con su letra cuadrada. Registros hipotecarios, recibos de impuestos, bonos, debajo, un sobre amarillento en los bordes. Decía Fideicomiso Casa Familiar Quintero. Se me cortó el aliento. Me senté con las piernas cruzadas en el piso
ignorando el dolor en las rodillas, y abrí la carpeta. Adentro había un documento fechado 20 años atrás, con nuestros 2 nombres. Confirmaba lo que Anselmo me había explicado en voz baja y cuidadosa, que había puesto la casa en un fideicomiso revocable para protegerla después de su primer infarto. Yo figuraba como sucesora y fideicomisaria actual, única tomadora de decisiones. Leí cada línea 2 veces, pasando el dedo por el sello en relieve. Las manos me temblaban peor que antes, pero no de debilidad. Debajo de los papeles había sobres pequeños de bonos de ahorro, ya vencidos, cada uno escrito a mano. Fondo para universidad sin usar, solo emergencias. Saldo hipotecario pagado 2.000. Abrí el último y encontré la carta timbrada del banco confirmando el pago total de la hipoteca a 25 años de pagos constantes. Completos. Anselmo. Susurré, la palabra rompiéndose a medias. Lo terminaste por los 2. El aire se apretó a mi alrededor. Me lo imaginé sentado donde yo estaba ahora, ordenando estos mismos papeles con la misma paciencia deliberada, asegurándose de que nunca estuvierais a merced de nadie. Encontré otro sobreetiquetado, recibos. Mandado, 1984, 1987. Adentro había boletas arrugadas de una tienda que ya no existía. Números tan pequeños que parecían ficción: 98 centavos por litro de leche. 1 peso 20 por pan. Recordaba esos años con claridad los zapatos de Gabino con parches. Cómo apagábamos luces para estirar cada cuenta. Yo contaba monedas en la mesa de la cocina después de que Gabino se durmiera, susurrándome que las cosas mejorarían. Ahora, sosteniendo esos recibos, me di cuenta de que sí habían mejorado. Los dedos se me acalambraron al volver a meter los papeles en sus carpetas. El temblor dificultaba cerrar los broches, pero no paré. Toda mi vida se había construido con trabajo constante, hecho con manos temblorosas. Puse el documento del fideicomiso arriba y lo alisé. «Esta casa es nuestra», dije en voz alta, como si Anselmo escuchara. «Y yo soy quien la cuida». Debajo, la casa crujió madera respondiendo a madera, como si estuviera de acuerdo. Guardé los documentos en una sola caja y la até con mecate. El peso me sorprendió. El papel debería ser ligero, pero cuando lleva prueba de una vida entera, tiene la densidad de piedra. Al bajar la escalera, las rodillas me flaquearon un momento. Me agarré del barandal y me estabilicé. La caja presionaba cálida contra mi pecho, su contenido vibrando con poder callado. En la mesa de la cocina, la dejé con cuidado junto a mi té frío. La taza había dejado un anillo tenue en la madera. Lo limpié y susurré la verdad que había encontrado arriba. No le debo nada a nadie. Al día siguiente me desperté antes que nadie. Las mañas viejas no se van la bibliotecaria. En mí todavía medía el tiempo por silencio y orden. Preparé café. El goteo suave llenando la quietud. Cuando me senté a la mesa, la madera estaba fresca bajo mis manos. Pensé en la caja del altillo, todavía sellada con mecate, esperando su momento, para cuando Gabino bajó. Ya iba vestido para entrevista, la corbata un poco chueca. Casi la acomodé, pero me detuve. Lidia lo siguió pronto, con una pila de papeles en la mano. Se veía decidida, del tipo de resolución cansada que llevan las enfermeras después de turno nocturno. «Buenos días, Maura», dijo, poniendo la pila en la mesa entre nosotras. Imprimí algo para que lo veamos antes de irme. Miré las páginas. Estaban bien escritas, márgenes justificados. El título centrado arriba. Acuerdo de aportación familiar. Gabino sirvió café para los 2. «Es para que quede claro», dijo, «sin confusiones, sin rencores». Pasé una hoja. Cada sección tenía título en negritas luz. Mandado. Parte predial.
Renta mensual. Los números sumaban exactamente 15.000 pesos junto a mi nombre. Abajo, 2 líneas para firmas, las de Gavino y Lidia ya llenas, la mía en blanco. Pensé que con la hoja de cálculo bastaba. Dije bajito: «Esto es más formal», respondió Lidia. «Protege a todos. Mantiene la paz». «Paz», repetí, probando la palabra. Ahora suena a transacción. Gavino dejó su taza. «Mamá, no lo hacemos para lastimarte. Solo somos prácticos. Si nos tratamos como iguales, nadie se siente aprovechado». «¿Iguales?», dije. «¿Así le llamas?». Suspiró. Sabía que lo tomarías mal. Antes de que pudiera responder, unos pasitos rápidos resonaron por el pasillo. Nora apareció en pijama, el pelo enredado del sueño, arrastrando su conejo de peluche por una oreja. Se subió a la silla junto a mí y miró los papeles. «¿Qué es esto?», preguntó. Lidia intentó sonreír. «Solo algo de la casa, mi amor». Nora entrecerró los ojos, su voz de lectura lenta y cuidadosa. «¿Por qué la abuela tiene que pagar por vivir en su casa?». La habitación se congeló. Hasta el refri dejó de zumbar. La boca de Lidia se abrió y se cerró. Gavino se frotó la frente. Sentí los ojos de Nora sobre mí. Esperando respuesta, le acomodé el pelo de la cara, porque los grandes a veces olvidan cómo contar lo que de verdad importa. Nora se veía confundida, pero asintió como si entendiera algo más profundo que números. Bajó de la silla y se fue por el pasillo, tarareando. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, volví a tomar los papeles. Esta vez mis dedos estaban firmes. Los doblé una vez, luego otra, alineando esquinas con precisión antes de dejarlos de vuelta en la mesa. «Necesito tiempo», dije. «Mamá», empezó Gavino. «Necesito tiempo», repetí, con tono lo bastante firme para pararlo. Lidia me miró con cuidado, sintiendo que algo había cambiado. «Claro, el que necesites». Gavino asintió tieso, pero la mandíbula se le tensó. «Bueno, solo no hagas de esto algo más grande de lo que es». Me levanté de la mesa, la silla raspando suave el piso. «No lo haré», dije. «Tú ya lo hiciste». Llevé mi taza vacía al fregadero. La enjuagué y la puse junto a las de ellos 3 tazas, perfectamente alineadas. Luego salí de la cocina. Caminé a mi cuarto y cerré la puerta. Sobre el escritorio, el cuaderno esperaba abierto. Tomé la pluma y escribí debajo de la línea de ayer. Es hora de recordar de quién es la escritura. Para cuando la luz de la tarde se puso delgada y gris, había leído el contrato 12 veces. Los números no cambiaban, pero el significado sí. Cada vez que veía mi nombre junto a ese total, me sentía más chiquita, como si me hubieran pasado de mamá a inquilina con un clic. Estaba en la mesa de la cocina con el teléfono, los papeles del fideicomiso extendidos a mi lado. El olor a café se había vuelto rancio. El pulgar me rondaba la pantalla antes de que por fin escribiera el mensaje: «Fabiola, soy Maura. ¿Sigues en bienes raíces? Necesito preguntarte algo. No es urgente, pero sí importante». Su respuesta llegó en minutos. «Claro, comadre. Nos vemos en la cafetería del malecón en 1 hora». Cuando llegué, ya estaba ahí, metida en un rincón con los lentes de leer a media nariz. Fabiola Noriega se había jubilado de maestra años antes que yo. Luego sorprendió a todos metiéndose a corredora de propiedades. Decía que le gustaban las casas porque no contestaban. «Maura Quintero», dijo, sonriendo al pararse hasta abrazarme. «Pareces que traes el invierno de alguien más encima. Se siente así», dije, sentándome frente a ella. «Necesito tu ayuda con algo discreto». Sus ojos se suavizaron. «Suenas como si fueras a asaltar un banco». «Algo parecido», dije. «Necesito comprar una casa». Eso la hizo parpadear. «¿Comprar?». Se inclinó.
Pensé que ya habías liquidado la tuya hace rato. Y así fue. Está en el fideicomiso que hicimos con Anselmo. Pero vivir ahí... Me detuve, frotando la manga. Digamos que la compañía cambió. Necesito algo cerca, pero solo mío. Escuché que la casa de los Vargas al lado sigue vacía. Fabiola sintió despacio. Su modo profesional encendiéndose. Cedro. Vieja pero sólida. La familia se fue a Guadalajara la primavera pasada. Lleva meses sola. Piden 6,5 millones. Pero se puede negociar. Tomé un sorbo de té. Pago de contado. Sin hipoteca. Sin retrasos. Alzó la ceja. ¿Oferta en efectivo, caray? Subestimé la pensión de bibliotecaria. No es pensión, dije. Es preparación. Soltó un silbido bajo. Siempre archivabas mejor que nadie. Por un momento me estudió en silencio. ¿Gabino sabe que estás haciendo esto? ¿No? Dije. Y prefiero que no hasta que esté hecho. Entonces lo manejo calladito. Dijo, sacando su agenda. ¿No estás huyendo? Maura, solo te mudas al lado. Me mudo hacia La Paz. Respondí. Hay diferencia. Fabiola sonrió. Anotando. Llamo al vendedor esta noche y agendo visita. Puedes verla mañana por la mañana. Si estás segura. Lo estoy. Afuera. Las gaviotas gritaban sobre el malecón, agudas y lejanas. Le di las gracias. Dejé billetes por el té y salí al viento. Las manos todavía me temblaban. Pero esta vez no era debilidad, era impulso. Cuando llegué a casa, ya había elegido lo primero que movería cuando cerrara el trato la lámpara del porche. Quedaría bien bajo mi propio tejado. A un cercado de distancia, Fabiola me encontró en la banqueta justo después de las 10. La casa Vargas estaba quieta bajo un cielo pálido. El cedro desgastado pero recto. El letrero de Se vende se inclinaba un poco, como si también estuviera cansado de esperar. Las llaves están en la caja, dijo Fabiola, sacudiéndose el paraguas. El agente del dueño nos encuentra aquí con el inspector. ¿Segura de ir tan rápido? Llevo siendo lenta bastante, le dije. El agente, un chavo llamado Conrado, nos saludó cortés. Su carpeta bajo el brazo. Abrió la puerta y se hizo a un lado para que entráramos primero. El aire adentro olía apenas a sal y vacío. Pasé los dedos por el marco de la puerta. La dejaron limpia. Dije, venta de herencia. Respondió Conrado. La familia se fue a Guadalajara la primavera pasada. Tienen prisa por cerrar, pero saben que necesita cariño. El inspector, un hombre flaco de unos 50 con cara amable, se presentó como Haroldo. Empezó rápido, golpeando tuberías, encendiendo apagadores, murmurando notas. Fabiola lo seguía con su libreta. Eficiente y tranquila. Yo me quedé junto a la ventana, viendo la bruma del mar deslizarse entre los techos, cuando Haroldo gritó: «El cableado es de los 90 tempranos». Fabiola se volvió hacia mí. «Eso puede significar unos cientos de miles en actualización», dijo. «Tal vez pidamos crédito antes de cerrar». Haroldo se agachó junto al fregadero. «Fuga menor aquí abajo». «También. Nada grave. Solo edad». Fabiola anotó otra cosa. «Y el tejado. 5 a 7 años más. Quizás». Me miró con cuidado. «Maura, podemos negociar. Pedir reparaciones o bajar un poco. Tienes ventaja con efectivo». Me agaché a ver bajo el fregadero. El olor a metal y madera húmeda subiendo. «No hace falta. La tomo tal cual». «¿Segura?», preguntó. «Puedo hacer que arreglen el cableado. Al menos es procedimiento estándar». Me enderecé despacio. Anselmo arregló cosas peores con menos. Contrato a alguien después de que sea mía. No quiero esperar. Esta vez no. Me estudió, entrecerrando los ojos como hacen las amigas viejas cuando reconocen determinación. «De acuerdo», dijo al fin. «Tal cual, así lo escribo».
Conrado sonrió leve, sorprendido. Los vendedores van a estar felices. Bien, dije. Yo también. Recorrimos el resto de la casa a 2 recámaras. Cocina angosta, luz del sol derramándose por los pisos de madera. Los cuartos eran más chicos que los míos al lado, pero se sentían abiertos de otra manera. Como si ningún recuerdo hubiera reclamado todavía el aire. Atrás, el porche se hundía un poco. La barandilla descascarando pintura blanca. Apoyé la palma en la madera. Áspera y fría bajo mi piel. Podría repintar esto. Murmuré. Azul cielo. Tal vez el color de comienzos limpios. Fabiola se unió, su aliento empañando el frío. No es perfecta, dijo. Yo tampoco. Respondí. Pero se siente como un lugar donde se puede respirar. Asintió, cerrando su carpeta. Entonces llamo esta noche, al bajar del porche. Miré una vez más las ventanas quietas y el cedro. Las imperfecciones brillando apenas en 58 la luz. Ya podía ver mi lámpara junto a la puerta. Su brillo derramándose suave sobre la barandilla, esperándome para llegar a casa. Al día siguiente me vestí con cuidado. No por presumir, sino por propósito, pantalón oscuro, blusa planchada, del tipo que Anselmo llamaba mi uniforme sin tonterías. Metí la carpeta del fideicomiso bajo el brazo y manejé hasta la cooperativa de crédito de Mazatlán, la misma donde abrimos nuestra primera cuenta conjunta en 1979. La cajera del mostrador me reconoció. Señora Quintero, dijo, sonriendo. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, respondí. Necesito hablar con alguien de fideicomisos y bonos vencidos. Señaló hacia una oficina de vidrio. Janet puede ayudarle. Lleva aquí desde antes que yo. Janet levantó la vista cuando entré. Rondaba los 50, pelo plateado corto y un manojo de llaves en la cintura. Sus ojos se suavizaron con el recuerdo. La esposa de Anselmo Quintero, dijo cálida. Recuerdo a su marido. Traía donas cada quincena cuando venía a dar el pago de la hipoteca. Eso suena a él, dije. Siempre pensó que los buenos modales daban intereses. Sonrió. ¿En qué le ayudó hoy? Puse la carpeta en su escritorio. Necesito prueba oficial de fondos certificados de los bonos municipales vencidos y el saldo del fideicomiso. Pronto compraré propiedad. Asintió y empezó a teclear. Necesitará copias notariadas para la corredora. Supongo, sí. La oferta será en efectivo, sin financiamiento. Sus dedos se detuvieron en el teclado. Impresionada. Eso es raro hoy en día. Ha manejado bien las cosas. Tuve un maestro, dije suave. Anselmo me enseñó a leer la letra chiquita antes de enseñarme a manejar. Janet soltó una risita. Hombre sabio. Mientras imprimía documentos, el olor a tinta y tóner llenó el aire. El temblor empezó otra vez, primero leve, luego más fuerte cuando me dio los papeles. Apoyé la muñeca en el borde del escritorio, respirando para calmar el temblor. Tómelo con calma, dijo suave. Estoy bien. Me estudió un momento más. Luego llamó por la puerta abierta. ¿Puedes venir? Marco. Necesitamos notario en estos formularios. Entró un hombre alto, pulcro y tranquilo, con sello de notario prendido a la corbata. Buenos días, dijo. Usted debe ser la señora Quintero. Puso los formularios frente a mí y señaló la primera línea. Firme aquí. E iniciales en las siguientes 2 páginas. La mano me rondó sobre la hoja. La pluma tembló un poco y maldije bajito. ¿Quiere que sostenga el borde para que no se mueva? Preguntó Marco en voz baja. Dudé. Luego asentí. Puso 2 dedos en el papel, anclándolo. La pluma bajó. La tinta se extendió limpia y segura en la línea Maura J. Quintero. Fideicomisaria. Cuando terminé la última página, mi respiración se había calmado.
Janet recogió los formularios, presionando su sello en cada uno. El relieve atrapó la luz. «Listo», dijo. «Prueba certificada de fondos y verificación de cuenta. Puede entrar a cualquier notaría en Sinaloa con esto y la escucharán». Guardé los documentos en la carpeta. «La escucharán», repetí, sintiendo el peso de las palabras. La voz de Janet se suavizó. «Anselmo estaría orgulloso. Solía decir que usted era la práctica». No se equivocaba. Me levanté, apretando la carpeta contra el pecho. «Gracias, Janet. Ayudó más de lo que sabe. Cuando quiera». «Comadre», dijo. «Y cuando compre esa casa nueva, tráigame una foto. Quiero ver el porche que él le construyó en espíritu, afuera». El viento del Pacífico era lo bastante frío para picar. Pero no me importó. Miré la carpeta en mis brazos, los papeles crujientes, los sellos levantados como medallitas, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No frágil, no vieja, solo capaz. Al llegar al carro, le susurré al recuerdo a mi lado. «Lo logramos. Anselmo, esta vez firmo por los dos». Fabiola llamó justo después del desayuno. Todavía secaba las tazas de café cuando sonó el teléfono. Su voz traía sonrisa. «Ya estás en escrow. Maura, los vendedores aceptaron tu oferta en efectivo 6,5 millones. 14 días para cerrar». Apreté la barra. «¿Tan rápido? El efectivo mueve montañas», dijo. «Te mando los documentos para firma esta tarde. Solo contingencia de inspección, sin tasación. Hiciste todo bien». Dejé que las palabras se asentaran. Por primera vez en semanas. Sentí aire llenándome los pulmones sin esfuerzo. «Gracias, Fabiola, de veras. No me agradezcas», dijo. «Tú decidiste dejar de pedir permiso. Cuando colgamos...» Me quedé un momento más, escuchando el zumbido del refri. La casa se sentía distinta, mismas paredes, pero más ligera, como si la gravedad hubiera cambiado. El teléfono vibró casi de inmediato. Nuevo correo de Gavino Factura Renta Mensual Marzo. El adjunto era una hoja de cálculo, más limpia que antes. Había ajustado por mantenimiento compartido y aumentos proporcionales de servicios. El total ahora decía 15.500. Abajo. «Nota cortés. Favor de hacer transferencia antes del 5 para evitar mora». Abrí mensaje nuevo y escribí 4 palabras. «Gracias por los números». Luego envié, sin saludo, sin explicación, solo lo suficiente para que supiera que lo había leído. Imprimí el acuerdo de escrow y los documentos de título que Fabiola envió más tarde. Los papeles llegaron con mensajero en sobre Manila. Las manos me temblaron apenas mientras firmaba una y otra vez Maura J. Quintero. Fideicomisaria. La firma se había vuelto más firme desde la visita al banco. Cada trazo de tinta se sentía deliberado. Cuando terminé la última página, deslicé la pila en la vieja carpeta de piel de Anselmo, la misma que usaba para cada estado de cuenta hipotecario y declaración de impuestos. La piel se había suavizado con los años, gastada donde sus manos la habían sostenido. Pasé el pulgar por la leve marca de sus iniciales en la solapa. «Mantuve tu sistema», susurré. Todavía alfabetizado, todavía cuidadoso. Puse la carpeta en el cajón junto a mi mesita. No escondida, solo segura. El calendario de cierre que Fabiola envió quedó pegado en el refri. Inspección completa. Revisión de título en proceso. Liquidación programada para 2 viernes a partir de ahora. Esa noche, Lidia tocó a mi puerta. «Gavino dijo que recibiste su correo», dijo, voz incierta. «Sí, dudo. Solo trata de mantener las cosas organizadas». «Aprecio el orden», dije. «Ayuda cuando la gente sabe exactamente dónde pertenece todo». Me estudió un momento, algo cauteloso brillando en sus ojos. «Suenas diferente últimamente». «Supongo que sí», dije. La claridad cambia el tono.
asintió despacio, sin saber si sentirse aliviada o inquieta. Luego se fue. La vi irse, sus pasos suaves contra el piso que Anselmo una vez lijó. Cuando la casa se cayó otra vez, me senté junto a la ventana y miré el seto que separaba nuestro patio del de los Vargas. Las ramas se movían apenas con el viento. Ya medio en sombra. En 2 semanas. Pensé, esa sombra sería mía. 2 días después de abrir Scrow, el correo empezó a llegar en pilas más gruesas. Gavino lo recogía cada noche, separando cuentas en montones sobre la barra de la cocina. Yo pasaba callada, manteniendo distancia, aunque a veces atrapaba lo suficiente de su aritmética murmurada para saber que los números no eran amables. Una mañana lo encontré junto al fregadero, tarjeta en mano, teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja pero cortante. Sí. Intenté otra vez misma cantidad. No, no es posible. El saldo debería estar bien. Pausa. Escuchando. No. No autorizo reducción. Solo restablezcan. Cuando colgó, me vio en la puerta. Solo el banco, dijo, forzando sonrisa. Están marcando todo últimamente. Alertas de fraude. Tal vez solo te cuidan. Dije, sí, cuidar. Dejó la tarjeta en la mesa y salió. Lidia llegó más tarde esa tarde, todavía en bata, pelo aplastado de turno largo. Puso un sobre blanco en la barra, cubriéndolo rápido con un volante de mandado cuando me vio. Alcancé a ver la palabra guardería a través del papel antes de que lo guardara en su bolso. ¿Día pesado?, pregunté. Sonrió delgada. Año pesado. Cuando Gavino regresó, susurraron sobre el fregadero. Voces tensas y cansadas. No podemos retrasarlo otra vez, dijo Lidia. Empezarán a cobrar multas. Entonces movemos fondos, murmuró Gavino. Mamá transferirá renta pronto. Estaremos bien. Sus palabras me golpearon como brisa por rendijas suaves, pero frías. No interrumpí. Enjuagué mi taza, la sequé y subí en la cena. Lidia intentó sonar normal. El mandado subió otra vez. ¿Te imaginas? Gasté más de 3.000 pesos esta semana y apenas llené la canasta. Así son las cosas, dije. Los precios suben cuando la gente deja de cocinar junta. Parpadeó, sin saber si era consejo o reproche. Gavino carraspeó. Solo tratamos de ir un paso adelante. Mamá, ¿sabes cómo es? Sí. Dije pareja. Mejor que la mayoría. Intercambiaron mirada. Algo cauteloso. El resto de la comida pasó en silencio. Tenedores chocando suave contra platos. Esa noche me acosté y escuché, a través de la pared delgada entre nuestros cuartos, sus voces, susurros frustrados cortando la oscuridad. El tono de Lidia traía cansancio más que enojo. Las palabras de Gavino, cuando las atrapaba, tenían filo de pánico disfrazado de lógica. Tal vez no deberíamos haber... No ahora, dijo ella una vez, voz quebrándose. Es temporal, respondió él. Cuando ella se acomode con los pagos, todo se equilibra. Cerré los ojos. El dolor que había vivido en mi pecho semanas empezó a ir a aflojar. No por rencor, sino por alivio. No me alegraba de su lucha, solo me aliviaba ya no cargarla. En la mañana, la tensión colgaba en el aire como bruma. Gavino salió temprano. Corbata todavía sin nudo. Lidia se sentó a la mesa, mirando su teléfono. Me serví café y esperé el sonido de su voz. ¿Necesitas algo del mercado?, preguntó al fin. No, gracias, dije. Ya tengo surtido lo que necesito. Cuando se dio la vuelta, noté el leve hundimiento en sus hombros, el peso de cuentas y expectativas jalándola. Pensé en cuántos años había pasado viéndome igual, estabilizando el mundo de todos mientras el mío se quebraba callado. Antes de salir a caminar, dejé un pan extra en la barra junto a su bolso. No lástima.
No reconciliación, solo reconocimiento. Afuera, el aire de la mañana olía a lluvia y sal. Caminé al borde del patio y miré hacia el seto que separaba nuestra propiedad de la casa Vargas. En unos días, ese seto ya no marcaría dónde dejaba de pertenecer. Por primera vez en meses, tomé aire completo y lo solté sin temblar. La mañana del cierre. La casa olía a pan tostado y tensión. Gabino ya estaba sentado a la mesa de la cocina. Mangas arremangadas. Laptop abierta en otra hoja de cálculo. Lidia parada junto a la barra, revolviendo azúcar en su café como si se preparara para algo. «Mamá», dijo Gabino, tono cortante pero ensayado. «¿Podemos hablar antes de que salgas?» Me senté frente a él. «Últimamente siempre estamos hablando». Dije, «Adelante». Deslizó una carpeta sobre la mesa. La pestaña decía, «Acuerdo actualizado». Adentro había páginas frescas, impresas y resaltadas. Ajustamos la aportación para reflejar la nueva tasa de predial. Es más justo así. Pasé las páginas sin verlas de verdad. Números y firmas. Columnas pulcras de lógica. Él había firmado primero. Luego Lidia. Mi nombre esperaba bajo línea en blanco, paciente y expectante. Lidia carraspeó. Esta vez agregamos claridad, sin confusiones de fechas o pagos. Asentí una vez. La claridad es buena. Gabino se inclinó, confundiendo mi calma con acuerdo. Esto protege a todos. Mamá, mantiene la paz en la casa. Cerré la carpeta despacio y puse ambas manos encima. Tienes razón en la claridad, dije. Luego metí mano al bolso y puse algo pequeño en la mesa, una llave de latón, tibia de mi mano. Gabino frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Miré de él a Lidia. La casa de al lado, la de los Vargas. La compré. La habitación se congeló. Lidia parpadeó. La boca de Gabino se abrió sin sonido. «¿Qué logró al fin?» Cerré Scrow ayer. Dije, efectivo. 14 días de oferta, ya ves. Me miró, sin entender. «¿Compraste otra casa?» «Sí, bajo el fideicomiso familiar Quintero». «¿Mi fideicomiso?» Lidia bajó su taza, la porcelana chocando suave contra la barra. «No nos dijiste, no estaba obligada», dije. Deslicé segundo documento de mi bolso papel delgado. «Oficial con mi firma abajo. Esto es licencia de ocupación. Pueden quedarse aquí bajo sus términos». La frente de Gabino se arrugó. «¿De qué hablas?» «Léelo», dije. «Les da uso de esta casa por ahora, pero no propiedad. Los servicios se transferirán a su nombre a partir del mes que viene. Tendrán 90 días de aviso antes de cualquier cambio». Escaneó el documento, color drenándose de su cara. «No puedes simplemente...» «Puedo», dije, voz firme. «La escritura está bajo mi fideicomiso. Gabino. Siempre lo estuvo. Son bienvenidos a quedarse mientras encuentran su camino. Pero esta casa no es renglón de contabilidad. Es mi hogar. Y queda bajo mi cuidado». Los ojos de Lidia brillaron. «Maura, no quisimos sacarte». La miré suave. «No me sacaron. Solo me mostraron la puerta. Yo elegí cuál abrir». Gabino se levantó de golpe, patas de silla raspando el piso. «Nos tomaste por sorpresa. Seguí la misma regla que me diste. Dije, justicia. Todos aportamos lo que podemos. Yo aporté paz». Tragó duro, ojos saltando entre la llave y el papel frente a él. «Mamá, esto no es razonable. Es legal», dije. «Y justo. Esas fueron tus palabras». Silencio llenó la habitación. Los hombros de Lidia se hundieron. Gabino presionó palmas planas contra la mesa. La pelea saliendo tan rápido como llegó. El único sonido era el zumbido del refri y el tic-tac leve del reloj de cocina. Recogí mi bolso. Les di una última mirada y me levanté. «El desayuno se enfría», dije.
Coman antes de que se endurezca. Al caminar al pasillo, escuché a Lidia susurrar algo, tal vez su nombre, tal vez el mío. No volteé. La llave todavía brillaba en la mesa detrás de mí, atrapando la luz de la mañana mientras salía del cuarto. La mañana que me mudé. El aire olía a césped cortado y sal del mar. El camión de mudanzas ronroneaba en la banqueta, mientras 2 hombres cargaban cajas marcadas, libros y sábanas sobre el seto que dividía los patios. El sonido de sus botas en la grava era constante, casi ceremonial. Lidia estaba en el porche, brazos cruzados sobre su suéter. Asintió cortés cuando pasé, pero no dijo nada. Sus ojos saltaban entre mí y los mudanceros, como insegura de ofrecer ayuda o disculpa. Elí y Nora saludaron desde atrás de la barandilla. «Abuela, ¿es tu casa nueva?», preguntó Elí. Sonreí. «Sí, mi amor. ¿Podemos visitar?», gritó Nora. «Cuando sus papás digan que sí», dije. Gavino salió un momento después, sosteniendo taza que no bebía. «Podrías haber contratado menos gente», dijo. «Te habríamos ayudado». «Lo sé», respondí, «pero quería que fuera en un solo viaje». Asintió tieso. «Supongo que felicitaciones». «No lo son», dije. «No es celebración, es corrección». No respondió. Solo miró el vapor de su café intacto. Los hombres terminaron rápido. Les di propina y les agradecí por nombre, como Anselmo siempre hacía. Cuando el camión se fue, me quedé en la sala chica de la casa Vargas, rodeada de cajas y el zumbido bajo del silencio. El espacio olía apenas a cedro y pintura fresca. La luz del sol entraba por las ventanas frontales, en ángulo distinto al que estaba acostumbrada, más cálida, menos filtrada por expectativas. Me tomé tiempo desempacando el cuadro enmarcado de Anselmo, poniéndolo en la repisa sobre la chimenea vieja. Me miró desde otro tiempo. Mangas arremangadas, grasa en la mejilla. Sonriendo como hombre que construyó su mundo con las manos. Afuera. Podía oír el parloteo leve de los niños a través del seto. La risa de Nora flotó por la ventana abierta. Sonido brillante que hacía la quietud compañía, en vez de soledad. La voz de Lidia siguió. Más suave. Ansiosa. No la molesten. ¿Ok? La abuela necesita descanso. Estoy bien, grité de vuelta. Déjenlos jugar. Lidia apareció en la línea del cercado. Sobresaltada. No sabía que estabas afuera. No lo estoy, dije, saliendo a la puerta. Pero mis oídos todavía funcionan. Dudo, buscando palabras. Solo espero que estés cómoda. Lo estoy, dije. Es más chica, pero todo aquí me pertenece. Sus ojos bajaron. No quise que las cosas terminaran así. Te creo, dije suave. Pero querer no cambia resultado. Asintió. Labios apretados. Y guió a los niños de vuelta al porche. Cuando el sol empezó a bajar, desempaqué solo lo necesario. Sábanas, lámpara, mi taza de té. Puse la lámpara en la mesita de noche y la encendí. El brillo llenó el cuarto como algo vivo. Del otro lado del seto, podía oír el murmullo leve de conversación voz baja de Gavino. Más aguda de Lidia. El arrastrar quedito de niños arriba, por primera vez. No era mi responsabilidad suavizar los bordes. Dejé que el sonido se desvaneciera. Me metí a la cama. Las sábanas todavía oliendo a jabón y cartón. Las manos no me temblaron cuando apagué la luz. La quietud era completa pero no vacía. Antes de dormirme, pensé en Anselmo y la casa que construimos luego en esta. Nacida de su sombra. La distancia entre ellas era solo un cercado, pero se sentía como océano cruzado. Esa noche dormí de corrido hasta la mañana. Sin culpa, sin sueños. Empezó con un sobre blanco deslizado por su buzón. El nuevo ciclo de facturación había comenzado. La compañía de luz había transferido la cuenta, como solicitado.
a Gabino Quintero. Esa mañana, mientras regaba las bugambilias a lo largo del cercado, escuché la puerta mosquitera abrirse y cerrarse. La voz de Lidia llegó al patio tensa. Cansada. La doblaron. Dijo, ¿cómo? No cambiamos nada. La respuesta de Gabino llegó más baja pero más cortante. El uso es el mismo. Debe ser la nueva tarifa. Les llamo... No llamó. Se quedó en el porche con el sobre en la mano, mirándolo como si los números se reordenaran si esperaba lo suficiente. Lidia volvió adentro. Zapatos raspando la loseta. Al día siguiente llegó otro sobre. Agua y alcantarillado Hogar Quintero. Para fin de semana, la pila en su barra de cocina había crecido en montañita. Cada cuenta recordatorio cortés de propiedad. Desde mi ventana, los veía discutir más seguido. Lidia gesticulaba con las manos, voz subiendo, mientras Gabino mantenía brazos cruzados, mandíbula tensa. El sonido se derramaba por el seto como vapor de tetera. Ella dijo servicios a nuestro nombre. Soltó Lidia una tarde. ¿No pensaste que de verdad nos haría pagar? Gabino exhaló fuerte. Es temporal. Una vez que las cosas se nivelen, manejaremos. Solo está haciendo un punto. La voz de Lidia se quebró. Un punto que nos está sangrando la cuenta. Apagué la manguera y la enrollé con cuidado. Las flores brillaban. Gotas pegadas a las hojas como verdades chiquitas. Más tarde esa noche, mientras podaba las enredaderas de jazmín junto a mi porche, noté a la señora de la peña de 2 casas más allá paseando al perro. Se detuvo cerca del seto, su curiosidad apenas disfrazada. Escuché que al fin te mudaste. Maura, dijo. Debe sentirse raro estar al lado de tu casa vieja. No raro, dije, solo más cerca de la paz. Sonrió de esa manera cortés cuando quieren detalles, pero no se atreven. Bueno, todos hablan. ¿Te ves bien? Lo estoy, dije simple. Y espero que ellos también. Cuando se fue, el aire se asentó otra vez. El sonido de voces alzadas del otro porche se suavizó en silencio. Entré y preparé té. Esa noche, mientras leía en el sillón, 3 golpecitos suaves en la puerta. Al abrir, Elí estaba ahí, cuaderno apretado al pecho. «Hola, abuela», dijo. «Mamá está en llamada de trabajo y papá arregla algo. ¿Puedo hacer tarea aquí?» «Es más tranquilo. Me hice a un lado». «Claro». Puso sus cosas en la mesa. Páginas ya cubiertas de lápiz. Le serví vaso de leche y me senté cerca mientras trabajaba. Después de unos minutos, levantó la vista. «Papá dice que hay que ahorrar luz». Dijo, «Apaga las lámparas cuando leo». «Es sensato», respondí. «Pero la luz es para aprender. Puedes usar la mía cuando necesites». Sonrió, tímido pero seguro. «Gracias. Siempre mantienes todo iluminado aquí». Trabajamos en silencio. Después él, resolviendo ecuaciones. Yo doblando servilletas limpias. Cuando terminó, levantó el papel. «Listo. Bien hecho», dije. «¿Tuvo sentido, más o menos?», dijo. La última pregunta era sobre justicia. «¿Justicia?», pregunté. «Sí», decía. «Si 3 personas comparten la misma casa, pero una paga todo. Es justo», escribí. «Depende quién construyó la casa». Sentí la garganta apretarse, pero logré sonrisa. Respuesta pensada. Se encogió de hombros. «Es lo que tú dirías», cuando Lidia vino por él. Su voz era suave, casi avergonzada. «Perdón si te molestó». «No me molestó», dije. Hizo su trabajo. Elí me abrazó antes de irse. «Nos vemos mañana, abuela». Cuando la puerta se cerró tras ellos, la quietud se asentó de nuevo en la casa como cobija. Miré la lámpara en la mesa, su luz derramándose por los pisos de madera, y pensé en las cuentas apilándose al lado las que tenían el nombre de Gabino impreso pulcro en tinta. No sentía triunfo, sentía orden.
del tipo que llega cuando cada cuenta, al fin, está bajo el nombre correcto. Apagué la lámpara, no para ahorrar luz, sino porque la casa, al fin, sabía descansar. La primera vez que Eli vino solo fue sábado por la mañana. Yo estaba de rodillas junto al arriate, podando el jazmín que empezaba a trepar el cercado. Él se paró del otro lado, mochila colgando baja, sosteniendo mitad de barra de granola. Mamá dijo que podía venir si me quedo en el patio. Anunció. Suena arreglo justo. Dije. Me pasas las tijeras cuando pida. Sonrió, cuidadoso de no pisar demasiado cerca del seto. Pero para cuando terminamos de podar, ya estaba dentro de mi patio, sosteniendo la canasta de recortes, como si siempre hubiera sido su trabajo. Al día siguiente, siguió Nora. Traía cuaderno y 2 lápices, uno ya masticado hasta la madera. Tengo tarea de ortografía, dijo. Pero allá hay ruido. Aquí es más tranquilo, le dije. Pasa. Eso se volvió patrón. Llegaban casi todas las tardes después de la escuela. A veces con tareas. A veces solo cuentos. Horneaba galletas más de lo que pensaba. A Eli le gustaban con chispas. A Nora, de avena con pasas. La cocina olía a azúcar y canela que otra vez. Algo que no había extrañado hasta que regresó. Trabajaban en la mesa mientras yo leía o clasificaba correo. De vez en cuando, Eli preguntaba sobre fracciones o Nora levantaba oración, frunciendo el ceño. Nunca corregía rápido. La paciencia. Había aprendido. Echa raíces más fuertes que sermón. Una noche, mientras trabajaban en proyecto de ciencias, Nora levantó la vista. Abuela, ¿puedo plantar algo aquí? Mamá dice que nuestro porche no tiene suficiente sol. Puedes plantar jazmín. Dije, es terco, pero... Perdona. Buena combinación. Salimos con maceta chica y palita. Eli se arrodilló junto a ella, serio como jardinero. Les mostré cómo aflojar raíces, cómo no apelmazar tierra. ¿Crece rápido?, preguntó Nora. No rápido, dije, pero constante. Trepará donde le den espacio. Cuando terminamos, el seto se veía distinto, menos barrera, más invitación. Los niños saludaban cada vez que se iban, desapareciendo en la luz suave del atardecer. Siempre los veía hasta que la puerta se cerraba tras ellos. Pasaron días. Las visitas siguieron, a veces cortas, a veces largas. Gabino nunca venía con ellos. Lidia sí, una vez. Yo estaba en el patio, regando el jazmín nuevo, cuando escuché su voz. Siguen pidiendo venir, dijo desde el otro lado del seto. Espero que no sea mucho. No lo es, dije, sin levantar la vista. Hubo pausa. Solo el sonido del agua golpeando tierra. Luego suave. Haces que sea fácil para ellos respirar. Ellos lo hacen fácil para mí también. Escuché su exhalación. No te culpo por todo esto. Sé cómo debió verse. Apagué la manguera y la enfrenté. Estaba medio escondida por el seto. La luz del atardecer cortando su cara se vio como cansancio. Dije. Y miedo. Ambos me son familiares. Sus manos se retorcieron. Pensé que los ayudaba a pararse solos. No vi que los paraba encima de ti. Por mucho rato ninguno ella habló. Luego dije, no necesitas explicar. Solo cuídalos y a ti. Asintió despacio. Les encanta venir. Se siente como cuando Gabino era chico. Entonces que siga así, dije. Lidia dudó antes de hablar otra vez. Te molestaría si vengo la próxima. Solo a tomar té. El té no pide permiso, dije. La tetera está lista hasta las 4. Sus ojos brillaron. Asintió y retrocedió hacia su patio. Cuando el sol bajó más, las enredaderas de jazmín parecían brillar contra la línea del cercado. Sus hojas temblando en la brisa. El seto entre nuestras casas no estaba más delgado, pero se sentía más ligero, como si el aire hubiera aprendido a pasar. Esa noche,
Elí y Nora tocaron como siempre. Trajimos pan de plátano de mamá, dijo Elí orgulloso. Entonces es justo que yo sirva el té, dije, haciéndolos pasar. Llenaron la casa chica de risas otra vez. Voces rebotando en paredes que habían esperado demasiado por sonido. Alcancé la silueta de Lidia por la ventana mientras se quedaba en su porche, viendo a sus hijos reír libres. El jazmín afuera se movía con el viento, y supe ya estaba creciendo en ambos patios. Era casi anochecer cuando escuché el golpe. 3 toques cortos dudosos, desiguales. Abrí la puerta y encontré a Gavino ahí. Hombros caídos, linterna rota colgando de su mano. El haz parpadeó débil antes de apagarse del todo. La encontré en el garage, dijo. Su voz sonaba más chica de lo que recordaba. Solía ser tuya. Era de tu papá, respondí. La arregló tantas veces que al fin se rindió por compasión. Eso le sacó sonrisa leve. Suena correcto. Me hice a un lado. Pasa. Cruzó el umbral, cuidadoso de no dejar lodo, como cuando era niño. La ropa le colgaba un poco floja y había sombras bajo sus ojos. Se veía como hombre cargando muebles invisibles, cosas demasiado pesadas para nombrar, pero imposibles de soltar. No pensé que me dejarías entrar, dijo quedito. Nunca cerré con llave, respondí. Asintió, mirando alrededor de la sala chica. Sus ojos se detuvieron en la lámpara junto a la ventana. La foto de Anselmo en la repisa. Huele a galletas, dijo suave. Los niños dicen que les enseñas a plantar jazmín, dije. Es paciente. Tragó duro. Yo solía serlo. No respondí. El silencio se estiró hasta que se hundió en la silla frente a mí. Codos en rodillas. Se frotó las palmas, como intentando encender fuego. Pensé que los protegía, dijo al fin. A Lidia, a los niños, la hipoteca, las cuentas interminables. Pensé que si manejaba todo. Mantenía números apretados. Nadie sentiría las grietas. Pero me convertí en alguien que no me gusta. Levantó la vista. Ojos húmedos pero firmes. Cuando dijiste que renunciabas, me entró pánico. Oí la voz de mi papá en la cabeza diciendo: «Nunca pierdas control de la casa». Olvidé la parte donde confiaba en ti para mantenerla en pie. Mantuve las manos cruzadas en el regazo. «Tenías miedo», dije. Asintió, y me escondí detrás de Justicia porque sonaba mejor que miedo. Dejé salir aliento que no sabía que retenía. «La justicia tiene reglas», dije. «El miedo ninguna». Así crece. Se echó atrás, pasándose mano por el pelo. Pensé que podía proteger a todos si manejaba bien el dinero. No vi que lo usaba para controlar. «Hasta a ti. No proteges a la gente quitándole opciones», dije suave. «Eso no es seguridad, es jaula». Me miró largo rato. Palabras asentándose entre nosotros como polvo. «Lo sé», dijo. «Solo no lo vi hasta que te vi cruzar ese seto con tus cajas». Lidia lloró esa noche. Los niños seguían preguntando por qué no volvías. Me di cuenta que había hecho casa de la que la gente quería escapar. La quietud que siguió no era pesada. Era hueca del tipo donde algo puede empezar de nuevo. «Lo siento», dijo al fin. «No espero nada de ti. Solo necesitaba decirlo en voz alta antes de empezar de cero». Asentí. Empezar de cero es más fácil cuando dices la verdad primero. Logró risa débil. Siempre supiste hacer que la misericordia suene a tarea. Por eso sé que la entenderás, dije. Miró la linterna rota, dándole vueltas en las manos. ¿Crees que se pueda arreglar? Tal vez, dije. Pero a veces es mejor dejar de forzar la luz y cambiar las pilas. Asintió otra vez. Sonrisa pequeña brillando entre cansancio. Sigues siendo la única que hace que consejo suene a perdón. «No te estoy perdonando», dije. «Todavía no. Pero ya no estoy enojada. Tampoco». Levantó la vista.
ojos encontrando los míos. Es más de lo que merezco. Es exactamente lo que ganaste, respondí. Por largo rato nos quedamos sin palabras. Lo último de la luz del día se desvaneció por la ventana, dejando solo el brillo suave de la lámpara junto a nosotros. Gavino se levantó para irse, metiendo la linterna al bolsillo. «Diles a los niños que los veo mañana», dije. Dudó en la puerta. «¿Quieres que arregle algo aquí?» «La barandilla del porche. Tal vez esta noche no», dije. «Solo ve a casa». Cuando salió, el aire entre nuestras casas era fresco y quieto. Lo vi cruzar el patio hacia su puerta, su sombra estirándose entre los dos porches como puente que ninguno planeó construir. El electricista llegó justo después del mediodía. Hombre callado llamado Tomás, que traía más calma que herramientas. Puso el nuevo fixture de latón en la barandilla del porche. El metal atrapó el sol, pulido y paciente. En su base, grabado en líneas limpias, estaban las palabras: construida con dignidad, mantenida con respeto. Soltó silbido suave. Grabado personalizado. Buen toque. Es recordatorio, dije. Para mí tanto como para cualquiera. Asintió y se puso a trabajar, quitando el viejo fixture que colgaba de alambre deshilachado desde que me mudé. El aire olía apenas a soldadura y metal caliente. Escuché pasos en la grava antes de ver a Gavino. Estaba junto al seto, manos en bolsillos, mirando sin acercarse. «¿Necesitas mano extra?», preguntó. Tomás levantó la vista. «No me vendría mal alguien que sostenga la escalera». Gavino cruzó, dudando solo una vez en el cercado. Agarró la escalera firme mientras Tomás ajustaba el cableado. Yo me quedé atrás, brazos cruzados, sin saber qué decir que ya no se hubiera dicho. Después de unos minutos, Tomás bajó. «Eso debería bastar. Solo falta probar el circuito. ¿Tienen luz del otro lado también?», asentí. «El interruptor está dentro junto a la puerta». Gavino me siguió. Miró alrededor de la sala chica, ojos deteniéndose en la foto de Anselmo otra vez. «Le gustaría este lugar», dijo. «Se siente sólido. Le gustaría más la lámpara», dije. Siempre creyó en arreglar lo que la gente pensaba roto. Salimos otra vez. Tomás jaló el breaker y la luz prendió suave al principio, luego constante, su brillo derramándose por el porche y sobre el seto. Llegó más lejos de lo que esperaba, rozando los escalones de la casa de Gavino también. Inclinó la cabeza. «Ilumina ambos lados», dijo quedito. Así lo planeé. Los niños corrieron del porche de ellos, Nora señalando arriba. «¿Está tan brillante? Es como linterna mágica». Elí se cubrió los ojos. «Ilumina nuestros escalones también». «Abuela», sonreí. «Entonces está haciendo su trabajo». Lidia apareció detrás de ellos, sosteniendo charola con 3 tazas de té. Dudó antes de avanzar. Pensé que querrían algo caliente. Tomás se limpió las manos. No le digo que no. Le dio taza. Luego ofreció las otras 2 a Gavino y a mí. Su voz era cuidadosa, casi frágil. Está bonito ver las casas compartir algo otra vez. Tardó unos cables y algo de paciencia. Dije, las mejores cosas suelen. Gavino miró la lámpara, el reflejo suavizando sus facciones. Tal vez eso nos faltaba. Paciencia. Los niños corrieron entre nosotros, su risa flotando bajo el brillo. Nora giraba en círculos en los escalones mientras Selí intentaba atrapar su sombra en el suelo. Su alegría era simple, sin cálculo la manera en que la luz llena espacio sin pedir permiso. Tomás terminó su té y recogió. «Circuito bueno. Instalación sólida. Debería durar años». «Gracias», dije, dándole sobre con pago. Asintió, quitándose la gorra. «Tienen buena gente aquí. Esa luz se los recordará». Cuando se fue, los 4 nos quedamos parados ahí,
Viendo la lámpara mantener su brillo contra el primer toque de noche, Lidia tomó su té, dedos temblando apenas lo suficiente para que notara. «Es hermosa», dijo. «Las palabras pegan. Eran de Anselmo», respondí. Las decía cuando terminaba un trabajo. Gavino miró abajo, luego a mí. «Tal vez es hora de que empecemos a construir así también. Entonces, mantén la luz firme», dije. Los niños corrieron escaleras arriba, su risa resonando entre las dos casas. El brillo de la lámpara cayó sobre ambas puertas, dorado y parejo, tocando cada umbral igual. Nadie habló después. No hacía falta. La luz hizo lo que las palabras no podían, se quedó. Pasó un año completo antes de que me diera cuenta de cuán callada puede sonar la paz. La primavera regresó a Mazatlán con su llovizna suave y tardes largas, del tipo que huelen a cosaire de mar y cedro mojado. Desde mi porche veía las enredaderas de jazmín estirarse más alto a lo largo del cercado, floreciendo blanco contra el verde. Habían echado raíz en ambos lados ahora el mío y el de Gavino sin preguntar dónde estaba la línea. Usaba mis guantes de jardinería, aunque ya no los necesitaba para esconder el temblor. La terapia había ayudado, pero el tiempo más. Cada mañana trabajaba la tierra, regaba las plantas y escuchaba la risa que llegaba del lado. Nora y Elí perseguían luciérnagas otra vez, sus frascos de vidrio chocando, mientras corrían entre los patios. «Abuela, mira», gritó Elí, levantando uno alto. «Atrapé 2, solo 2. Bromeé. Tu hermana ya tiene 3. Nora soltó risita, trenzas rebotando mientras corría hacia mí. «Él las suelta muy rápido», dijo orgullosa. «Yo las guardo más, porque eres paciente», dije, agachándome a atarle el tenis. «Pero no las guardes para siempre. Hasta la luz necesita volar», asintió solemne y corrió de vuelta con su hermano. Los dos se metieron bajo la lámpara de latón que todavía colgaba entre nuestros porches. Su brillo caía parejo sobre el cercado. El grabado tenue pero legible, construida con dignidad, mantenida con respeto. Lidia salió trayendo plato de galletas, misma receta que yo usaba antes. «Ofrenda de paz», dijo con media sonrisa. «Llevas ofreciendo esa paz cada semana un año», respondí. «A este paso, las dos estaremos redondas como manzanas». Rió, poniendo el plato junto a mí. «Es mejor que todas las palabras que no sabía decir». Gavino la siguió. Mangas arremangadas, pelo húmedo de lavar trastes. Saludó sobre el cercado. «El cableado aguanta bien», dijo. «Esa lámpara es más fuerte que nosotros dos juntos. Está haciendo lo que fue hecha para hacer», dije. «Mantenerse firme». Asintió. Por un momento vi al niño que solía ser el que pasaba veranos ayudando a Anselmo a pintar barandillas y contando su domingo a mano. Se volvió a los niños. Voz cálida. «No pasen del seto. Ustedes dos. Las plantas de la abuela son delicadas». Sonreí. «Pueden con un poco de vida». La noche se profundizó. Lidia se sentó junto a mí y vimos la risa de los niños enredarse con el zumbido suave del mar a lo lejos. Gavino se unió a ellos, agachándose a ayudar a Elí a poner su frasco para que las luciérnagas escaparan. Cuando subieron, puntitos brillantes flotaron por el aire como estrellas lentas. Adentro, mi diario abierto esperaba en la mesa. Antes de que el crepúsculo se tragara la luz, escribí las palabras que había rodeado meses. El amor no se mide con renta, se mide con respeto. Cerré el cuaderno, puse la pluma encima y me recosté en la silla del porche. El jazmín llevaba su aroma por la brisa de la noche, limpio y fuerte. Del otro lado del cercado, Gavino levantó la vista y encontró mis ojos. No dijo nada. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba el silencio. La lámpara entre nosotros ardía constante.
su luz dorada cayendo sobre ambos porches, tocando cada puerta igual. Nora estiró la mano hasta atrapar luciérnaga final y Elí aplaudió, el sonido resonando como aplauso por algo pequeño y completo. Me quedé ahí hasta que salieron las estrellas. El calor de la lámpara rozando mi hombro, el aire fresco contra mi piel. Por primera vez, no sentía división entre lo mío y lo suyo. Cuando reconstruyes la paz a un muro de distancia, te das cuenta que nunca perdiste el hogar de verdad.